Apreciables hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Es un privilegio el poder llegar hasta cada uno de sus hogares con la palabra bendita de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a meditar en un tema que tiene por título El increíble amor de Dios. Y vamos a ver los resultados de la justificación. Pero antes, amados hermanos, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Bendito y soberano Dios que está en los cielos, le damos las muchas gracias por su grande amor y misericordia, las cuales nunca han decaído, sino que esas misericordias han sido renovadas cada mañana, pues grande es su fidelidad. Bendito Padre, en esta hora queremos suplicarle que perdone todos nuestros pecados y que podamos hallar gracia delante de su presencia. Asimismo queremos pedirle esa asistencia, esa guía de su Santo Espíritu para poder meditar en su santa palabra. Pues todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a meditar en este tema de los resultados que se obtienen mediante la justificación. Pero para ello necesitamos saber qué es la justificación. La justificación, amados hermanos, es ese acto mediante el cual Dios declara justa a una persona, la cual ha cometido pecado, y esa justicia es atribuida a causa de la fe en Cristo Jesús. Viene mediante Cristo Jesús. El juez, que es Dios, declara al hombre inocente, justo y listo para entrar en una relación íntima con Dios. Pero esto no por obras o méritos que tenga el hombre para poder ponerse en paz con Dios, sino que esto es mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio sustituto. Quisiera que leyéramos nuestra lectura bíblica, que la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta este punto en el libro de Romanos, Pablo nos ha venido explicando que el único modo para alcanzar la salvación es ser justificados por gracia, por medio de la fe. Suponga
un tribunal en donde es llevado el pecador, acusado de haber transgredido las leyes de nuestro Dios. Pero el gran juez, al momento de dar la sentencia, le declara inocente, le declara libre de culpa. Nos preguntaríamos, ¿por qué ese juez está dando esa sentencia cuando sabemos que esta persona es digna de recibir un castigo? Pero el juez explica que alguien más vino y pagó por él el agravio o la deuda. Alguien más vino y fue el sustituto que pagó. Así nosotros somos justificados delante de Dios, pero no por nuestras obras de justicia, sino mediante la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él pagó por nuestro pecado, Él llevó nuestras culpas, Él cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados. El que no hizo pecado por nosotros fue tratado como un vil pecador para llevarnos cerca de Dios, para hacer esa reconciliación con Dios. Porque el segundo aspecto que menciona aquí es que ya estando justificados tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros también en nuestra relación con Dios éramos enemigos. Quizás muchos no sabíamos que no teníamos paz con Dios, como aquel conductor que ignora las luces rojas del carro de la policía en su espejo retrovisor. Ellos están en problemas aun cuando no lo sepan y pronto se darán cuenta. Es decir, nosotros estábamos en serios problemas porque éramos enemigos del Dios eterno. El pecado había causado una separación, un abismo entre nosotros y Dios. Había hecho alejar de nosotros el rostro, la gracia de Dios. Pero esta paz solamente pudo llegar a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra paz. Y en esta gracia, hermanos, en esta misericordia que hemos alcanzado, nosotros debemos de estar firmes. Así sigue diciendo el capítulo 5 de Romanos. Y debemos de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, porque al haber sido justificados, tenemos paz con Dios, tenemos entrada a su gracia, a su favor y a su presencia. Y asimismo somos llamados a una esperanza gloriosa, la esperanza de la vida eterna, una bienaventuranza tan grande, una dicha inefable de haber sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, de esa condición de extraviados, perdidos, sin Dios y sin esperanza. Venimos
a formar parte de un pueblo singular, un pueblo especial, al que se le han hecho promesas grandes y preciosas. Y esa esperanza no avergüenza, porque es la esperanza de su segunda venida. Es la esperanza de nuestra redención. Es la esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en donde cada uno de nosotros tenemos esa plena certidumbre de que llegará el momento en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Las primeras cosas habrán pasadas y todas las cosas serán hechas nuevas. Entonces, qué importante es que comprendamos lo que es la justificación por medio de la fe. No merecíamos realmente ese amor, no merecíamos esa paciencia, esa longanimidad de parte de Dios. Nuestra condición era desventajosa, pero Jesús vino a traer esa paz para con Dios. Vino a hacer la reconciliación del hombre para con Dios. Y por eso dice el apóstol en este capítulo 5, que nos debemos de gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Nos debemos de alegrar y debemos de permanecer firmes en la gracia. Y dice el verso 3, y no solo esto, sino también debemos de gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Las tribulaciones van a llegar a nuestra vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En verdad, seguir a Jesús tiene un costo. Implica una negación a nosotros mismos. Significa renunciar al pecado, morir al pecado y vivir para honrar a nuestro Dios. Pero por causa del Evangelio, en muchas ocasiones vamos a tener que enfrentar tribulaciones que puede implicar desprecios, burlas, marginaciones, etcétera. Pero no debemos de olvidar lo que dijo el Señor Jesús. Bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen, hablando toda clase de mentiras de vosotros. Alegraos, porque así también hicieron con los profetas. Aquellos hombres del ayer sufrieron el escarnio y de sus propios hermanos de su nación, esa contrariedad, pues la palabra de Dios dice que todo aquel que quiera vivir piamente sufrirá persecución. Todo aquel que quiera llevar una vida apartada, consagrada, ha de esperar oposición. Entonces, nosotros debemos de gloriarnos en nuestras tribulaciones,
en nuestros sufrimientos, sabiendo que ese sufrimiento es temporal, es pasajero, y nada he de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo dijo que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y esas tribulaciones al mismo tiempo están puliendo nuestro carácter, nos están haciendo fuertes, están desarrollando en nosotros la paciencia, que es esa capacidad para soportar toda clase de adversidad. Y esa paciencia, esa prueba, también aviva nuestra esperanza, sabiendo de que un día terminarán todas esas adversidades, que Jesús verdaderamente traerá paz, traerá seguridad, traerá esa tranquilidad a nuestra vida. Y esa esperanza que tenemos dice que no avergüenza. Nosotros debemos de sentirnos dichosos porque tenemos la esperanza bendita del regreso glorioso de nuestro buen Dios y Salvador. Aun cuando morimos, dijo el apóstol Pablo, no debemos temer a la muerte, porque la muerte para el cristiano se convierte en ganancia. Y esa muerte es estimada a los ojos de Dios, y los familiares no se deben de entristecer como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, una seguridad de estar con nuestro Señor Jesús, quien ya pagó por nuestros pecados, quien ya nos ha declarado justos delante de Dios. Legalmente nosotros cambiamos de posición. Ya no somos enemigos de Cristo, hoy somos hijos de Dios. Pero esto por haber creído. Juan 1, 11 y 12 así lo manifiestan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos ahora una posición especial delante de los ojos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados o que seamos hechos hijos de Dios. Y por esto el mundo no puede conocerlo a Él, no puede verlo a Él. Y a nosotros tampoco, hermanos, nos pueden tolerar, porque no somos de este mundo, sino que hemos sido llamados al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, también dice de que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Antes, hermanos, no teníamos ese amor de Dios en nuestros corazones, y por lo tanto nuestros designios de nuestros pensamientos eran inclinados hacia el mal. Nuestros pies corrían presurosos al mal. Nuestros ojos se ocupaban en cosas vanas. Nuestros oídos y todos nuestros miembros eran para servir a la iniquidad. Pero ahora en Cristo, hermanos, ese amor de Dios es el que nos constriñe, ese amor de Dios es el que nos impulsa, es el que nos guía a hacer lo bueno, porque ese amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por medio del poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nosotros hemos sido revestidos de ese poder glorioso,
de esa fuerza activa que procede de Dios, de ese consolador, ese paracletos, ese ayudante que fue prometido que estaría con nosotros y nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Amado hermano y amigo, entonces podemos entender el gran amor de nuestro Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese Cordero de Dios fue el Cordero sustituto, y esa justicia que Él alcanzó fue imputada a nosotros. Así como el pecado fue transferido al Cordero, también la justificación fue transferido de Él hacia nosotros. Ahora nosotros le debemos a Él mucho. Dice que por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy debemos de vivir para la gloria de nuestro Dios. Es de esta manera como hemos analizado acerca de esos resultados de la justificación. Y vamos a enumerarlos para poder ir finalizando. Veíamos, haciendo un resumen, veíamos que la justificación es por la fe, y que siendo justificados tenemos paz con Dios, tenemos entrada a su gracia, a su presencia, y debemos de estar firmes en esa gracia, que tenemos una esperanza gloriosa, que también van a venir tribulaciones y sufrimientos, pero que esto, en lugar de amargarnos, en lugar de perder nuestro enfoque, nos deben de llevar a cultivar la paciencia, nos deben de llevar a estar firmes y gozosos en la esperanza. Y por último, hemos visto que la experiencia continua del amor de Dios es a través de que Él hace morar en los creyentes su Santo Espíritu y les hace sentir su amor, su gracia, y ese amor también está en nosotros y nos lleva a poder amar a los demás. De esa manera, hermanos, hemos analizado esos resultados maravillosos de la justificación, esperando que sea de bendición para nuestras vidas cada uno de estos estudios acerca de la carta a los romanos. Que el Señor, hermanos, bendiga la palabra en sus corazones. Paz a vosotros.